Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy les enseñaré a tejer a Harry Potter. Mide aproximadamente 18 centímetros. Te enseñaré el paso a paso de cómo realizarlo. Y si te animas a tejerlo, me puedes compartir tus resultados en mis redes sociales. Yo estaré utilizando hilo de algodón. Por acá les dejaré la composición por si quieren comprar el mismo o uno similar. Y voy a utilizar un crochet de 2 milímetros. Comenzaremos con hilo de color piel. Vamos a realizar un anillo mágico. Subiremos una cadena la cual no cuenta como punto y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. Para comenzar con la vuelta 2, nos vamos a ir al primer punto del anillo mágico y vamos a realizar un aumento. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo espacio. Y vamos a marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Vamos a trabajar con aumentos durante toda la ronda y al finalizar nos tendrán que quedar 16 puntos. Vuelta 3, vamos a trabajar con un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Y vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y un aumento un total de 8 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a trabajar con 3 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. Llevamos 2 y 3. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir un total de 6 veces. Y al terminar nos tendrán que quedar 30 puntos. Vuelta 5, vamos a realizar la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento y la vamos a repetir un total de 6 veces. Y recuerden siempre marcar el primer punto para no perderse. Terminada esta vuelta nos tendrán que quedar 36 puntos. En la vuelta 6 vamos a trabajar con la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento y la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 42 puntos. Vuelta 7, en esta vuelta vamos a redondear el tejido y para eso vamos a realizar 3 puntos bajos, marcamos el primero, llevamos 2
y 3. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar con la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento y la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia, nos quedarán 3 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Terminada esta vuelta, nos tendrán que quedar 48 puntos. Desde la vuelta 8 a la vuelta 20 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 48 puntos bajos. Terminada la vuelta 20, así es como nos tiene que quedar. Continuaremos en la vuelta 21 y vamos a trabajar con 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Y vamos a continuar con una disminución. Esta secuencia de 4 puntos y una disminución la vamos a repetir un total de 8 veces y al terminar nos tendrán que quedar 40 puntos. Y antes de continuar vamos a colocar los ojitos de seguridad entre la vuelta 14 y 15 separados por 7 puntos. Yo introduzco el crochet para agrandar el espacio. Por acá ya coloqué los ojitos y así es como nos tiene que quedar. Yo estoy utilizando ojitos de 12 milímetros. Este paso es opcional, yo lo realizo para que los ojitos queden aún más seguros. En la vuelta 22 vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta y al terminar nos tendrán que quedar 32 puntos. Vuelta 23 vamos a trabajar con la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución y la vamos a repetir 8 veces. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. Y antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar. Y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a continuar en la vuelta 24 y vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. Ahora vamos a continuar con 2 disminuciones. Tenemos una y 2. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y una disminución
y la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia, vamos a realizar 2 disminuciones. Tenemos una y 2. Terminada esta vuelta, nos tendrán que quedar 15 puntos. Vuelta 25, vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 15 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Desde la vuelta 26 a la 32 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que en cada vuelta debemos realizar 15 puntos bajos. Terminada la vuelta 26, así es como nos debe quedar. Esta parte no debe ir rellena. Y ya para finalizar, vamos a continuar en la vuelta 33 realizando un punto bajo y vamos a continuar con 7 disminuciones. Terminada esta vuelta, nos tendrán que quedar 8 puntos. Terminada la vuelta 33, vamos a tirar de la hebra y vamos a cortar. Y ahora con aguja lanera pasaremos tomando solo la hebra delantera de cada punto. Debemos pasar por los 8 puntos solo tomando la hebra delantera. Ya pasé por los 8 puntos y ahora vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar en el tejido. Y así es como nos tiene que quedar. Y ahora con mucho cuidado vamos a introducir esta parte hacia adentro. Y así es como tiene que quedar. Y ahora con hilo de color blanco vamos a ingresar por un costado y vamos a salir en este punto. Esto lo vamos a hacer para darle luz a los ojitos. Vamos a tirar de la hebra y la pasaremos alrededor del ojo de esta manera. Vamos a entrar en este punto y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Acomodamos la hebra y así es como tiene que quedar. Y las hebras sobrantes las vamos a ocultar en el tejido. Terminé los dos ojitos y así es como debe quedar. Ahora con hilo de color negro vamos a realizar la pestaña. Ingresamos por un costado y vamos a salir en la parte de arriba del ojo. Tiramos de la hebra y vamos a acomodar de esta manera el hilo. Y vamos a entrar en este punto
y vamos a salir en el otro ojito. Acomodamos el hilo y así es como nos tiene que quedar. Vamos a repetir lo mismo con el otro ojito. Una vez que terminemos, así es como debe quedar. Para las cejas utilizaremos hilo de color negro y debemos salir en este punto. Desde el ojo contamos 3 puntos hacia arriba y en ese punto debemos sacar el hilo. Ahora, desde donde salimos, vamos a contar 5 puntos bajos, bajamos 1 y en ese vamos a ingresar. Y entre la ceja anterior vamos a contar 4 puntos y en ese punto vamos a salir. Acomodamos el hilo y así es como debe quedar. Y del otro lado también vamos a contar 5 puntos, bajamos 1 y en ese vamos a ingresar. Tiramos del hilo y ya estaría formada la segunda ceja. Las hebras sobrantes las vamos a ocultar en el tejido. Para bordar la nariz vamos a utilizar hilo de color piel y nos vamos a posicionar entre la vuelta 16 y 17 tomando 2 puntos. Vamos a entrar en un costado de la cabeza y vamos a salir entre la vuelta 16 y 17. Y vamos a tomar 2 puntos de esta manera y vamos a dar varias puntadas. Cuando terminemos, así es como nos debe quedar y las hebras sobrantes las vamos a ocultar. Para las orejas vamos a utilizar hilo de color piel, vamos a realizar un anillo mágico, subiremos una cadena, esta cadena no cuenta como punto y dentro del anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Y vamos a cortar una hebra larga para coser a la cabeza. Y estas 2 hebras que nos quedan las vamos a anudar. Y la hebra más pequeña la vamos a cortar. Y así es como debe quedar la orejita. Debemos realizar 2 orejas exactamente iguales. Miren, por acá ya cosí las orejitas. Para coserlas deben separarse 4 puntos desde el ojo. Y del otro lado van a realizar lo mismo. Ahora vamos a continuar con el cabello, lo deben tejer en color negro. En el tutorial se los enseñaré en color amarillo para que los puntos se puedan ver mejor. Recuerden utilizar hilo de color negro. Vamos a realizar un anillo mágico, subiremos con una cadena para asegurar y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Para la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto del anillo mágico y vamos a realizar un aumento.
y debemos marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Y vamos a trabajar con aumentos durante toda la ronda y al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a trabajar con un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 8 veces y al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. Vuelta 4 vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento y lo vamos a repetir un total de 6 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 30 puntos. En la vuelta 5 vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir un total de 6 veces y al terminar nos tendrán que quedar 36 puntos. Vuelta 6 vamos a trabajar con la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento y la vamos a repetir 6 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 42 puntos. Terminada la vuelta 6, así es como nos debe quedar. Ahora nos iremos al primer punto y vamos a deslizar. Vamos a comenzar a realizar los mechones y vamos a subir con 14 cadenas. Terminadas las 14 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadenita y vamos a realizar un punto deslizado. Ahora tomaremos lazada, siguiente cadena, un punto medio alto y vamos a realizar punto medio alto hasta llegar al final. Tendremos que realizar un total de 12 puntos medios altos. Terminados los 12 puntos, así es como nos debe quedar. Ahora nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a deslizar. Y ya tendríamos el primer mechón listo. Nuevamente vamos a subir con 14 cadenas. Terminadas las 14 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadena, vamos a deslizar, tomaremos lazada y vamos a realizar un total de 12 puntos medios altos. Terminados los 12 puntos, así es como nos debe quedar. Ahora nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a deslizar. Y vamos a continuar con esta secuencia hasta tener un total de 12 mechones. Ya tenemos 2, nos faltarían 10. Recuerden que pueden retroceder y pausar el video para ver la secuencia.
Miren, por acá ya terminé los 12 mechones y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a continuar subiendo un total de 8 cadenas. Terminadas las 8 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadena y vamos a deslizar. Tomaremos lazada y vamos a continuar realizando un total de 6 puntos medios altos. Terminados los 6 puntos, así es como nos debe quedar. Ahora nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a deslizar. Y debemos repetir esta secuencia una vez más. Vamos a subir con 8 cadenas. Ahora nos vamos a devolver desde la segunda cadena, vamos a deslizar, tomaremos lazada y vamos a continuar realizando 6 puntos medios altos. Terminados los 6 puntos, nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a deslizar. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora nos vamos a ir al siguiente espacio y vamos a realizar un punto deslizado. Ahora vamos a subir con 7 cadenas. Ahora nos vamos a devolver desde la segunda cadena y vamos a deslizar. En la siguiente cadena vamos a realizar un punto bajo y vamos a continuar con puntos bajos hasta llegar al final. Tendremos que realizar un total de 5 puntos bajos. Terminados los 5 puntos, nos iremos al siguiente espacio y vamos a deslizar. Y así es como nos tiene que quedar. Y nuevamente subiremos con 7 cadenas. Terminadas las 7 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda y vamos a deslizar y vamos a continuar con 5 puntos bajos. Terminados los 5 puntos, nos vamos a ir al siguiente espacio y vamos a deslizar. Y vamos a continuar con esta secuencia hasta completar un total de 8 mechones. Ya tenemos 2, nos faltarían 6. Miren, por acá ya terminé los 8 mechoncitos y así es como nos tiene que quedar. Y vamos a continuar subiendo con 8 cadenas. Nos vamos a devolver desde la segunda cadena y vamos a deslizar. Tomaremos lazada y vamos a continuar con un total de 6 puntos medios altos. Terminados los 6 puntos, nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a deslizar. Y nuevamente repetimos la secuencia subiendo con 8 cadenas. Nos vamos a devolver desde la segunda cadena y vamos a deslizar y continuaremos con 6 puntos medios altos. Terminados los 6 puntos, nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a deslizar.
Y ya para finalizar nos vamos a saltar al siguiente espacio, vamos a deslizar, subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la vamos a tirar hacia atrás. Y así es como nos tiene que quedar el cabello. Por acá lo tengo en color negro, recuerden que les enseñé en amarillo para que se vieran mejor los puntos y ahora lo vamos a posicionar. Los mechones más largos van por la parte de atrás y los más pequeños deben quedar por sobre la ceja de esta manera. Yo estaré utilizando alfileres para afirmar. Vamos a acomodar los 12 mechones largos que hicimos y van a ir por detrás de la oreja. Y vamos a ir acomodando los 12 mechoncitos hasta llegar a la otra oreja. Una vez que terminemos de acomodar, así es como nos debe quedar. Y los vamos a pegar o a coser. En mi caso yo los pegué con silicona líquida. Ya los terminé de pegar y así es como quedaron. Ahora vamos a acomodar los mechones medianos que realizamos. El primero lo pondré detrás de la oreja, de esta manera. Y el segundo mechón lo voy a colocar por encima de la oreja. Y así es como nos tiene que quedar. Y del otro lado voy a realizar lo mismo. Y recuerden pegar o coser los mechones para que queden firmes. Y por último vamos a acomodar los mechones pequeños. El primero lo vamos a tirar hacia arriba y el segundo lo vamos a acomodar. El siguiente lo tiramos hacia arriba y el que sigue lo vamos a acomodar hacia el lado de esta manera. El siguiente mechón lo tiramos hacia arriba y el siguiente lo acomodamos. El siguiente lo tiramos hacia arriba y el último mechón lo acomodamos de esta manera. Y así es como nos tiene que quedar. Recuerden pegarlos o coserlos. Vamos a continuar acomodando los mechones que dejamos hacia arriba y los pondremos de esta manera tapando los espacios que quedaron. Así es como debe quedar y ahora los pegaremos. Ya terminé de pegar los últimos mechones y así es como debe quedar. Y ahora con hilo de color café vamos a realizar la cicatriz característica de Harry. Vamos a ingresar por este lado y vamos a salir por sobre la ceja. Vamos a tirar de la hebra y vamos a ingresar la aguja en diagonal. Y vamos a salir en diagonal nuevamente. Tiramos de la hebra y así es como debe quedar. Nos iremos al punto de abajo y vamos a salir en la hebra anterior. Tiramos del hilo y se deben formar estas dos barritas.
Ahora vamos a cruzar el hilo de esta manera y vamos a ingresar en ese punto. Tiramos de la hebra y los hilos sobrantes los vamos a esconder en el tejido y así es como nos tiene que quedar. Estaré utilizando rubor para colorear las mejillas y la nariz. Vamos a continuar con los lentes. Estaré ocupando un alambre de aproximadamente 27 centímetros. Y ahora con hilo de color negro vamos a ir enrollando en el alambre. Yo voy a utilizar silicona líquida para que quede bien pegado. Y vamos a ir enrollando con el hilo todo el alambre. Ahora deben buscar algo con forma circular que sea más grande que el ojo. Yo estaré utilizando esta máscara de pestañas. Pueden utilizar alguna tapa de pintura, de perfume o cualquier cosa que tengan a la mano. Y vamos a enrollar el alambre de esta manera. Vamos a acomodar y apretar muy bien para que le dé la forma del círculo. Así es como tiene que quedar. Al medio le vamos a doblar un poquito y nuevamente vamos a enrollar. Y vamos a acomodar para darle la forma. Y los alambres que quedaron en el costado los vamos a tirar hacia atrás para simular las patitas de los lentes. Una vez terminados, así es como nos tiene que quedar. Y ya para terminar con el tutorial, vamos a posicionar los lentes. Yo les recomiendo pegarlos en ambos costados para que no se salgan. Y ya tendríamos lista la primera parte de Harry Potter. Para continuar con la parte 2, te dejaré el enlace en la cajita de informaciones.